Gloria al Señor. Dios te bendiga este día, esta hermosa mañana. Bendigo tu vida, la vida de tus hijos, de tu familia, tus bienes. Dios te asista cuando le clamas. Amén. Hace un momento le daba gracias a Dios por eso, por su asistencia para mí, por lo bueno que Dios es conmigo. Algunas veces clamamos al Señor y lo hacemos en el momento oportuno, y Dios está allí para ayudarnos, para restaurarnos, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos en el tema del Espíritu Santo y la gracia. ¿Es permanente el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las Escrituras? El Espíritu Santo en la vida del cristiano, en el tiempo de la gracia, es permanente. No es como el caso de los jueces. Quiero traer a memoria la vida de Sansón, en donde dice la Escritura que cuando Sansón pecaba, el Espíritu Santo se apartaba de él. El Espíritu Santo se alejaba de él. Y dice que Sansón jugaba con el pecado, y es algo que valga la enseñanza de esta mañana. No juegues con el pecado, no lo acaricies. Hay que huir del pecado. El pecado, dijo David, siempre va a estar delante de nosotros. A mí me gusta el Salmo 51 porque David es sincero y reconoce que el pecado siempre está delante de él. ¿A dónde vamos que el pecado no se ofrezca? ¿Con quién hablamos que el pecado no se ofrezca? ¿Qué vemos que el pecado no se ofrezca? El pecado siempre está delante de nosotros y hay que bregar con él, porque el escritor a los libros de los Corintios, Pablo, dice: a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Nosotros hemos sido santificados, lavados, santificados y justificados. Y ese es el lavamiento, y es esa santificación y esa justificación en la que tenemos que cuidar. No porque la podamos perder, sino porque es nuestro deber mantenernos limpios, mantenernos santos y aceptos delante de Dios. Debemos demostrar el agradecimiento a Dios y decidir entre vivir en el pecado o agradar a Dios. Quisiera abrir mi boca, pero hace un momento yo hablaba con el Espíritu Santo y yo le decía: si tú me das permiso, yo hablo de mi experiencia. Pero cuando yo abrí mi corazón en una ocasión en un seminario de pastores, el daño que causé en ese seminario de pastores, que el bien que hizo. Y no es porque lo que yo enseñé estuviese mal, sino que a aquel lado tiene que haber depósito para escuchar algunas cosas que en las experiencias uno tiene que decir. ¿Le parece si oramos? Porque yo siento en mi corazón el deseo de hablarle de mi vida, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que abra los corazones, que haya depósito en el oyente. Que al abrir mi corazón, Señor, lo que yo diga por razones de conciencia no venga a ser como una debilidad, No quiero pecar con tu iglesia, con tu pueblo. Hazme callar, hazme enmudecer si no es tu voluntad. Pero siempre en mi corazón hablar de esto, Señor. Mi alma te alaba y te da gracias. Pon depósito en ellos, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. ¿Es permanente el Espíritu Santo en nosotros?
¿Es permanente el Espíritu de Dios en nosotros los cristianos? Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo, dice la Escritura, el cuerpo no es para la fornicación. Y vamos a ver a través de la Escritura por qué dice la Biblia que el cuerpo no es para la fornicación. Dice, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis, dice, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, oiga esto, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es este cuerpo? Este cuerpo es de Dios. Amén. Ahí hay una palabra que dice, huid de la fornicación. También el escritor a los Corintios, Pablo, que se le atribuyen las cartas paulinas, dice, huid de la fornicación. Porque si hay un pecado que acosa al hombre, es la fornicación. Son los pecados morales. El pasaje no habla de condenación. Y yo quisiera que usted no me critique. Y si lo hace, pues que Dios nos juzgue, ¿verdad? Pero a mí me gusta el pasaje del libro de 1 Corintios capítulo 5, donde dice que un hermanito de la iglesia de Corinto, él vivía con su madrastra, con la mujer de su papá, tenían relaciones sexuales, y Pablo dice algo que a mí me llama mucho la atención. Dice, apartad a ese perverso, dice, apartarlo de ahí. Y la razón por la que lo aparta de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es porque no es para condenación. No es para condenación. Si usted lee el pasaje, él dice, entréguenlo a Satanás para que su cuerpo sea destruido. Porque hay una escritura que dice que el que destruyera el cuerpo de Dios, él le destruirá a él. ¿De qué está hablando? Del cuerpo, ¿verdad? Y este pasaje nos enseña que el cuerpo no es para la fornicación. Yo viví una experiencia y yo quiero contarle cómo uno pierde. Yo también pequé. Yo un día pequé. A Dios gracias, ¿verdad? El pecado inmoral que yo cometí, estoy hablando de hace muchos años, unos 20 años quizás, cometí un pecado inmoral. Y esto quiero soltarlo para aquellos predicadores, no para que me condenes, porque tú no eres nadie para condenarme. Tú no puedes juzgarme, no lo hagas. Y si lo haces, pues la Biblia dice que eso se te va a revertir en el capítulo 7 del libro de Mateo. Y porque a veces desconocemos las leyes espirituales, condenamos a un hermano por cualquier cosa, y cuando condenamos nos hacemos jueces, no somos hacedores de la ley. Y la Biblia dice que si nosotros condenamos a alguien, juzgamos a alguien con la ley, dice que eso se revierte, y se revierte con una cuarta más. Hay matrimonios hermosos, hermosísimos,
que se destruyen aún viviendo en santidad, porque cuando sos predicador y condenás a otro hermano por las cuestiones inmorales, tú también caes en la inmoralidad. Es una ley, porque con la vara que mides, con esa será medida. Y es una ley declarada por nuestro Señor Jesucristo. Así que no lo hagas, ¿verdad? Trátame con el mismo amor que tratas a David cuando lo lees. Porque aunque David pecó, aunque David falló, la Biblia dice que Dios lo restauró. Su pecado le fue remitido a su Hijo, como mi pecado le fue remitido a Jesucristo hace más de 2000 años. Fallarle al Señor cuando uno está en el ministerio es lo más doloroso que uno puede vivir en su vida cristiana. Yo recuerdo en mis inicios ministeriales, siempre que iba a predicar a un lugar que se llama Cojutepeque, habían ancianos en esa iglesia. Y el poder de Dios se manifestaba en ese lugar. Había unción, había presencia de Dios. Y con frecuencia las ancianitas, por eso yo siempre he dicho que las ancianitas son el bordón de los predicadores. Son las que están ahí orando, esperando que la presencia de Dios llegue. Usted recuerda a ese hombre que estaba en el templo esperando que el Señor llegara. Esos ancianos que siempre están clamando por los ministerios. Nuestros ministerios ni siquiera, quiero creer, ni siquiera se sostienen por nuestras propias oraciones. Se sostienen porque hay un anciano, una anciana. Y espero yo un día ser un bordón de un ministro. Estar en oración clamando para que la presencia de Dios caiga en esos lugares. Y estos ancianos se acercaban a mí y había una unción sobrenatural en mi vida. Yo ando levantándome. En esos tiempos los mensajes no se grababan. No había un celular. No se ocupaba de una cámara. Era imposible en los lugares donde yo he estado pastoreando. Imposible tener una cámara. Si no, hermano, yo pudiera venderme a las redes sociales. Orando, poniendo las manos sobre los enfermos, orando, sacando demonios, orando por brujos, diciéndole a los brujos: arrepiéntete, busca del Señor. Han llegado a la iglesia donde yo estaba. La presencia de Dios era tan fuerte en ese lugar y en mi vida, que los brujos llegaban pidiendo ahí. Y estoy hablando de brujos, no de parcheros. Estoy hablando de brujos que se desdoblaban, se salían de su cuerpo, que la gente llegaba y me decía: ese hombre llegó a mi casa, una cosa de locura, y me violó. Yo le he dicho a mi esposo dice que estoy loca. Después otra hermana: hermano, ese brujo apareció en mi casa queriendo abusar de mí. Hermano, y me platicaba la gente. Un día lo confronté. Y él sabía que había una presencia sobrenatural en mi vida. Él lo sabía. Él me prestó atención. Él escuchó lo que yo le dije, de parte de Dios. El siguiente domingo yo lo tenía en la iglesia. Prediqué acerca de el espíritu de muerte que iba a llegar sobre la nación de Israel, pero aquel que estuviera marcado con la sangre y el ángel viera esa marca en la frente, el ángel de la muerte no iba a tocarles. Este hombre, cuando yo terminé de predicar, me dio la mano y me dijo: ayúdeme. Yo le dije: yo no te puedo ayudar. Quien te puede ayudar se llama Jesucristo y tú no quieres nada con Él. Y a partir de hoy, le digo, vamos a dejar de orar por ti para salvación y va a caer juicio sobre tu vida porque has hecho mucho daño. Daniel, se llamaba Daniel. Me imagino que ya no vive, era avanzado de edad, yo era joven. A mí me hubiese gustado que hubiesen grabaciones de cómo Dios me usaba, de cómo Dios
me llevaba de poder en poder, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero un día le fallé al Señor. Un día le fallé al Señor en Estados Unidos. Por eso usted debe de andar llevando a su esposa siempre. Me fui a Estados Unidos, viví un buen tiempo solo y cometí pecados pecados inmorales. Dios me ha levantado, Dios me ha restaurado, Dios me ha perdonado. Y por falta del conocimiento de la gracia, en ese entonces, yo me quedé ahí tirado en el piso, señalado, aceptando las maldiciones de la iglesia, aceptando las maldiciones de los mismos pastores inescrupulosos, que como si ellos no pecaran, o el hermano, la hermanita. Recuerdo que un día un joven me encontró en la calle y me tomó de mi camisa, apretando mi cuello, muy dolido, y empezó a condenarme y me dijo, yo ya no estaba pastoreando, yo había dejado el ministerio allá en Estados Unidos y me quedé laborando, y me dijo, para mí usted era mi ídolo, para mí usted era mi Superman espiritual. Y yo veía su coraje, su ira. Quería golpearme, me estaba agrediendo, me pegó contra un joven que yo con mucha facilidad yo hubiese podido dominar, tirarlo al piso, golpearlo, zapatearlo. Pero yo dejé que descargara su ira porque yo conozco ese dolor. Yo lo conozco. Pero este joven me tomó y me quería golpear y yo le dije, Eusebio, se llama Eusebio, Dios bendiga a este joven. Porque después me amó, después de esa conversación. Le dije, Eusebio, cuando llegaste a la iglesia, tú tenías tu esposa y siempre has estado con tu esposa, pero yo sabía que tú tenías un amante, le dije. Yo sabía eso, le dije. Y nunca te estorbé cuando tu esposa habló conmigo declarándome eso. Yo le dije, oremos. Oremos, y te pusimos en el ayuno, en la oración, te metimos al altar del ayuno y la oración para que te restauraras. Y mira qué bonito, le dije. Tu esposa llegó corriendo un día a la iglesia y me comentó que tú le habías confesado tu pecado y que le habías prometido que nunca más la iba a seguir engañando. Teniendo tu esposa aquí, le digo. Porque en Estados Unidos muchos hombres están allá solos, viviendo una situación. Si nosotros con nuestra esposa, el diablo todavía nos ofrece el pecado sexual, el pecado moral, relaciones, todavía nos pone en bandeja el pecado. Imagínese un hombre soltero, cuide a su pastor. Si su pastor es soltero, cuídelo. No lo critique, no lo maldiga, no desconfíe de él, no, cuídelo, ore por él. Cuando yo digo ore por él, es cuídelo, estoy diciendo ore por él. Hermanos, convivan con él. Yo no quiero culpar a la iglesia, yo no quiero culpar a nadie, pero sí hay responsabilidad dentro de la iglesia cuando un hermano falla. Es que nos abandonamos a veces como cuerpo de Cristo. Y este pasaje habla de eso. Estas ancianas, cuando yo predicaba bajo de una unción gloriosa, recuerdo que una vez, viene a mi mente, una vez en una campaña, una persona que practicaba la brujería estaba sentada atrás de mí. Para que se haga una idea de dónde yo he andado. Y me dijo, tú debiste haber predicado este día. Cuando volteé y la vi, me di cuenta que era una señora que practicaba la brujería. Y me dijo algo que yo no olvido.
el predicador de este día, me dice, yo le voy a estorbar. Yo le estoy contando mis experiencias. Yo lo voy a estorbar para que no predique. A eso he venido. Y yo me quedé a las expectativas. El lugar donde estábamos empezó a llenarse. Empezó a llenarse ese lugar. Pusieron las bocinas, las tarimas. Habían puesto una línea de focos porque la campaña era a las 6 de la tarde y era al aire libre en una cancha de fútbol. Y literalmente, oiga esto, literalmente, los focos que ya habían prendido, que ya se estaba aglomerando el lugar, había gente, y me tocó, y el primer foco hizo, se rompió el foco. Y yo dije, donde quiera y como sea se rompió un foco. Se rompieron todos los focos de esa línea en ese cable. Y cada vez que pasaba eso me tocaba. Yo era nuevo en el ministerio. Y empezó a crearse una atmósfera por el nivel de maldad que había en esa mujer, estando en una campaña. Yo vi como el guitarrista que estaba ensayando, ¡pum!, se rompió una cuerda. Yo empecé a ver cómo él empezó a desesperarse porque no tenía una cuerda. Hablaba con una persona, hablaba con otra. Cuando el sonido salió, ¡boom! Quiero creer que se rompieron algunas bocinas. Cayó la primera, ¡pum!, cayó la segunda, ¡pum! Y me dijo la señora que yo sabía que ella practicaba el ocultismo en ese mismo lugar donde Dios me permitió ministrar a algunos brujos. Me dijo esto, que yo no lo olvido. Me dijo, ¿sabes por qué hice eso? Me dice. Porque aunque ese hombre es un predicador, es un evangelista, él está en pecado. Me dice. Él está en pecado, él tiene su esposa y está en pecado, él está cometiendo pecado, él vive con otra mujer. Y yo pude darme cuenta cómo un buen ministro puede dañar su ministerio por causa del pecado de la fornicación. Y cómo los brujos y el enemigo puede dañar tu ministerio cuando nosotros cometemos un pecado de fornicación. Y a mí, aunque ya no estaba en un púlpito, me quedé trabajando secularmente en Estados Unidos y me descuidé. Aquellas ancianitas que en ese lugar me decían, yo veo un candelabro, yo veo luces, yo veo ángeles. Literalmente, hermano, yo sentía que ángeles me acompañaban. Yo tenía que caminar, después de venir del instituto bíblico, tenía que caminar en un callejón oscurísimo, en donde yo escuchaba a los muchachos que estaban allí haciendo emboscadas para robar. Y yo los escuchaba decir, es el pastor, es el pastor, es el pastor. Porque ya estaban para salir de donde estaban escondidos para atacarme, robarme. Oscuro, hermano. Y allí robaban, ellos violaban, robaban. Y yo sabía que Douglas, un hijo de una hermana, era parte de los ladrones. Y ellos, un día me preguntó Douglas, le digo, pastor, ¿con quién venía usted tal y tal noche? Y le digo, yo solo. Dice, no, me dice, es que a un lado de usted venían dos personajes altos que parecían americanos, mormones, me dice. Y nosotros, después de que usted llegó a la iglesia, nos quedamos esperando para ver si pasaban de regreso porque les íbamos a robar. Y yo recordaba a esas ancianas que me decían que habían dos ángeles, que dos ángeles me cuidaban en ese lugar, que Dios había asignado una protección sobrenatural sobre mi vida, y yo así la sentía.
Yo caminaba a horas de la noche, en un lugar donde violaban, mataban, robaban. 6 años ese templo había pasado tirado, nadie había querido ir allí. El pastor de distrito, Tirso Castaneda, me dijo, no vayas allí, me dice, ya trabajé, ya hice un montón de cosas. Dile al supervisor que te mande a otro lado, porque yo allí no te voy a apoyar, yo ya gasté mis recursos, ya gasté mi saliva, ya hice. Y yo fui donde el supervisor nacional y le dije, hermano Magaña, el hermano Tirso Castaneda dice que ya allí no me va a apoyar, que él ya hizo un trabajo allí, que ahí no pasa nada, no hay gente, ahí solo hay brujería y maldad. A donde el pastor con mucha sabiduría me dijo, ¿usted qué cree? Le digo, bueno, a mí me gustaría aceptar el reto porque me mandaron a pastorear, le digo yo, y pues ahí es donde voy a ver si soy pastor o no soy pastor. Y me dijo, ok, te vamos a apoyar desde la oficina nacional, me dice, por 3 meses. Si vemos que hay un ministerio en tu vida, me dice, pues te vamos a seguir apoyando por 6 meses y después te vamos a soltar, que sigas tú solito. Así fue. Y yo andaba llevando esa gloria, yo andaba llevando esa presencia de Dios. Las iglesias que estaban alrededor veían mi llamado, veían mi ministerio y siempre estaban queriendo que yo predicara donde ellos. Todos los pastores se juntaban conmigo. Aún el sacerdote de la iglesia católica me invitaba a tomar café. Le gustaba platicar conmigo por causa de la unción que yo andaba llevando. Pero un día le fallé al Señor. Un día yo me descuidé y no corrí ante. La Biblia dice que José, cuando la mujer de este hombre, Potifar en Egipto, le ofreció una relación sexual, dice que él corrió. Él no reprendió, él corrió. Yo no huí ese día, no salí corriendo ese día. Me quedé en ese lugar, en esa tienda. Fui débil ante la situación. Recuerdo ese día como este día. Como toda esa unción, toda esa gloria que yo andaba llevando. Que donde yo me paraba, la unción, antes de yo hablar, la unción fluía, caía en los lugares. Y se lo digo con vergüenza y se lo digo para la gloria de Dios, pero a alguien le va a servir esto. Yo le dije al Espíritu Santo esta mañana mientras abría este espacio de Facebook, le decía, Señor, y ojalá nadie escuche esto. ¿Tú crees que deba decirlo? ¿Tú crees que deba de hablarlo? Porque sé que algunas veces hacemos daños a las ovejas. Pero esa es mi vida. Esa es mi vida y quiero pagar el precio de ser señalado, de ser criticado. Porque un día le fallé al Señor, pero quiero que sea ayuda para aquel que está sirviéndole al Señor y que es un hombre de Dios. El día que yo fallé, literalmente, oiga bien, cuando yo digo literalmente, me di cuenta que esos 2 personajes que siempre andaban yendo conmigo para allá y para acá, se fueron. A los que yo les llamaba los ángeles, a los que las ancianas les decían los ángeles. Yo un día logré verlos y hace como 3 años, en un ayuno y oración acompañado de vigilia, porque a las 12 de la noche yo oraba por la ciudad y me pegaba unas agarradas con las fuerzas demoníacas en oración. Yo sentí la presencia de esos ángeles otra vez. Ese día yo pude ver, discúlpeme que yo ocupe la palabra yo pude ver, pero es que fue tanta la realidad de que el día que yo le fallé al Señor en esta área, los ángeles se fueron de mí. Consumí el pecado y en vez de sentir una satisfacción porque había logrado el objetivo de estar con la mujer, le estoy hablando como 20 años, no me dolió tanto que los ángeles se hayan ido. Me dolió que literalmente me di cuenta que la unción se apagó.
la gloria que yo andaba llevando, la unción que yo andaba llevando, se apagó. Me sentí el ser más miserable. Mi conciencia empezó a acusarme, Satanás empezó a acusarme y a burlarse de mí. Y por falta de conocimiento, yo me quedé tirado en el piso. Porque no conocía Romanos 14, 4, 5, 6, 7 y 8 versículos. No conocía el pasaje, aunque lo había leído: 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Pero déjame decirte, no es igual. Es como empezar de cero. Yo decidí, porque oía predicadores inescrupulosos que no conocen la palabra del Señor, decir que yo ya no servía porque había fallado. Y me empecé a esconder de Dios. Me empecé a esconder. Con todo y eso, los que no sabían lo que yo había hecho, me buscaban, me decían: hermano, ¿cuándo va con nosotros? ¿Cuándo va a predicar? Desde ese día yo no ocupé un púlpito. Yo predicaba en las calles, yo predicaba en las colonias, yo predicaba a Cristo. Pero para mí el púlpito es un lugar donde tú vas a dar todo lo que tienes. Y yo nunca más tomé un púlpito, ni mucho menos prediqué en una campaña. Por 20 años yo me anduve acusando a mí mismo. No necesitaba diablo. Habiendo tenido un ministerio glorioso, un ministerio... Yo sé cómo se sentía David cuando David pecó, y por eso el tema de ese mensaje o de esa enseñanza que doy yo a los ministros es en base a la vida de David. Y yo digo, yo también pequé. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se pierde. Te quedas a cero, te quedas nulo. Pero si algo aprendí, es que el Espíritu Santo no te abandona. El Espíritu Santo no te abandona, y por eso yo no dejaba de predicar. Hay una unción fluyendo en mi vida, de esas que se sienten. Porque yo sé que el Espíritu Santo está en mí, lo sienta o no lo sienta, se manifieste o no se manifieste. Yo sé que el Espíritu Santo está en mí. Pero hay una unción cayendo en mí ahorita. Hay una presencia de Dios en mí. Porque el Espíritu Santo nunca te abandona. Nunca te deja tirado. El Espíritu Santo, el pecado no le preocupa. Y mañana vamos a hablar acerca de no con tristeza al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre estaba ahí, siempre estaba redarguyéndome, siempre. Por eso, ¿por qué cree que yo hablaba? ¿Por qué cree que yo predicaba? Yo viajaba en los púlpitos, yo oía a un predicador en los autobuses. Y mientras él predicaba, yo estaba orando, yo le decía: Señor, úsalo. Y me daba tanto pesar que hombres jóvenes que no conocían Biblia predicaban. Y siempre vaciaba mis bolsillos y les daba, porque yo le decía: Señor, yo no puedo hacerlo, pero yo quiero ayudar a este predicador. Y le daba la mejor ofrenda. Las mejores ofrendas que yo he dado han sido a los predicadores de los autobuses. En una ocasión fue una locura, le di $1,000. Le dije: no pidas ofrenda, ven aquí. Le di $100 en esa ocasión y le dije: dentro de 15 días voy a pasar, porque he guardado mis diezmos y ahorré $1,000. Y le dije: te lo voy a traer, porque él predicó bajo una unción tremenda. La atmósfera en el autobús cambió. Y yo lloraba porque yo tenía esa unción, yo tenía esa presencia gloriosa de Dios, donde yo me paraba, yo me agarraba de los autobuses y yo empezaba a decir: Cristo te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios quiere que... Dios me daba palabra profética, Dios me daba palabra específica para una persona. Y había
un revolver de conciencia en mí. Pensamientos venían, pensamientos iban, me alegraba, a la misma vez me entristecía, porque yo quería ser ese predicador. Pero por la mala enseñanza que muchas veces damos, y yo era un pollo, yo era un predicador nuevo, me enseñaron, pero me enseñaron mal. Yo he tenido que desaprender para aprender. Por eso me gusta leer la Biblia. Por eso me gusta tener tiempos con Dios. Este año se me había metido la locura de ayunar todo el año. Y el Espíritu Santo me dijo no. Yo le dije, ¿por qué? Porque vas a destruir tu cuerpo. Y vino la palabra que dice que si nosotros destruimos este templo o alguien lo destruye, Él nos destruirá a nosotros. Y decidí ya no hacer esos 365 días de ayuno, porque el Señor me dijo, se me metió esa locura. Y no porque yo quiera ser mejor que otros, sino porque yo conozco mi asignación. Yo conozco a qué Dios me ha traído, a qué Dios me ha mandado. Yo conozco a qué Dios, en qué Dios me ha puesto. Yo sé que es necesario vivir en comunión con Dios para ejercer el trabajo ministerial que Dios me ha dado. Y cuando yo leo esta escritura, en donde dice Pablo a los Corintios, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, dice, no es para la fornicación. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Oiga, qué privilegio más grande tenemos nosotros. Jesús dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos. Vendré a vosotros, dice el Señor, hablando de su espíritu. Hablando de su espíritu. Dios corporalmente no podía ser omnisciente, no podía estar en todos los lugares. Por eso Él dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Espíritu va a venir, el Consolador va a venir y estará con vosotros en el contorno y en vosotros, en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no se va de un cristiano por causa del pecado. No hay pecado. No hay inmoralidad sexual. Escúcheme bien esto. No hay pecado, y mañana vamos a tocar ese tema. No hay pecado que obligue al Espíritu Santo a abandonarte. No lo hay. Le voy a hablar bíblicamente y le voy a hablar por mi experiencia. Por eso le he soltado parte de mi testimonio. Espero caiga en buena tierra, en buen depósito. Y en vez de hacer mal, construya. Pero yo soy humano. Yo estoy aquí con los pies en la tierra. Los pastores también se enferman. Dicho sea de paso, ayer no prediqué porque estoy enfermo de la gripa. Mi familia está enferma. Estamos orando, estamos creyéndole al Señor. Para eso es el libro de Isaías 53. Porque hay un evangelista muy amado, que yo lo amo mucho, ¿verdad? Pero él dice que el cristiano no debe de enfermarse, que si se enferma está en pecado. Y lo dice el hermano X, Sigopar. Usted sabe de quién hablo. Él dice que un cristiano que se enferma es porque está en pecado. Lamento decirle a mi hermano que él también se enferma y que él también peca. Lo lamento. Y me gustan sus predicaciones. Y me gusta cómo Dios lo usa en la liberación, en la sanidad. Aunque algunas veces es un show también. Pero hay mucha verdad en su ministerio.
el Espíritu Santo nunca te abandona. Si no vea la historia del hijo pródigo, ¿quién crees que le dijo al hijo pródigo? Levántate, ve a tu casa y dile a tu padre: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Quién cree que convenció al hijo pródigo estando en la condición que estaba? Un hombre sin Cristo. Una persona sin Cristo no se levanta de eso. Un hombre sin la presencia del Espíritu Santo no se levanta de donde se levantó el hijo pródigo. Fue el Espíritu de Dios quien lo levantó y lo restauró y lo hizo regresar a casa. Por eso nosotros nos llamamos Ministerio de Restauración Cristiana, porque vamos donde los pastores, vamos donde las pastoras, vamos donde el ministro de alabanza que está metido en un problema de pecado, que está caído en cuanto doctrinalmente enseñamos, porque caído es aquel que está en la ley. Pablo dice: el que por la ley se justifica, de la gracia ha caído. Mientras tú te mantengas en la gracia, el Espíritu de Dios está ahí. Mientras la gracia esté en nosotros, que la gracia es para los gentiles, específicamente, que los judíos se colgaron de la gracia que es en Cristo. Ese es otro asunto y otro tema de predicar. Pero la gracia para nosotros los gentiles, esa dispensación de la gracia. Nosotros estábamos muertos y vino Dios y nos dio vida. Los judíos nunca han estado muertos. Somos nosotros los gentiles, Efesios 2, 1 al 4. Somos nosotros los gentiles que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, condenados, separados de Dios. Pero a Dios le plació, Deuteronomio 33, 21, Romanos 10, 19, a Él le plació tomarnos y provocar a celo a aquellos que son vivos, a aquellos que creen que Dios es Dios solo de ellos, a los judíos. Dice la Escritura: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Dentro del contexto judío, yo he aprendido que la fornicación, el pecado contra el templo de Dios, no tiene que ver con una unión libre. Antes ni se casaban. Digo esto porque hay gente que tiene 20 años viviendo y no se han casado. ¿Son aceptos ellos delante de Dios? Para mí sí. Son aceptos delante de Dios. Es que sabe, cuando usted lee Romanos capítulo 7, pero lea, analice usted, no tenga la doctrina. Mire, se lleva la Biblia, la doctrina de la iglesia, no la doctrina a la Biblia. No anteponga lo que le enseñan en el instituto bíblico, no anteponga lo que le enseña su pastor, su mentor, a lo que la Biblia dice, no, anteponga la Biblia. Cuando yo oigo un predicador, siempre estoy diciendo: pero es que la Biblia no dice eso. Yo en la iglesia paso amén y no amén. Todo aquello que un predicador dice, como usted debería de hacerlo. Usted tiene que saber en el espíritu si lo que dice el expositor es de Dios o no es de Dios. Usted tiene que saber. Usted tiene que mandarle un mensaje al predicador. Yo soy un verdugo sentado enfrente de cualquier predicador. Porque él dice una verdad, yo digo amén, levanto mi mano y hago esto. Cuando él carga la Biblia y tuerce un pasaje en donde yo no estoy de acuerdo, él sabe que no le voy a decir amén. Allí es no amén. Yo en la iglesia, en los mensajes, digo amén y digo no amén. No aplaudo todo. Porque muchas veces hablamos herejías porque somos humanos.
Hablamos cosas que no deberíamos de decir. Yo lo poco que te he soltado ahorita, créamelo, se lo digo delante de la presencia, le pedí permiso al Espíritu Santo. Es más, yo no quería. Yo no quería hablar de mí. Esto me podía pesar en la mente y en el corazón de muchos cristianos religiosos. Pero si se escribió de Oseas que Dios le habló y se metiera con una ramera, ¿quién soy yo para ocultar esto? Para la edificación del cuerpo de Cristo lo digo, que si lo has hecho, has cometido pecado inmoral, levántate, el Espíritu Santo ha querido levantarte. Si no lo has hecho, no lo hagas. No lo hagas. Todo lo que has ganado en el campo espiritual, cuando nosotros somos servidores de Dios y cometemos pecado de inmoralidad, literalmente, yo recuerdo, fui scout, fui militar, y yo recuerdo que cuando degradaban a una persona la ponían enfrente de todos y empiezan a quitarle las quinetas, empiezan a quitarles todo lo que portan. Le quitan el uniforme. Así se siente uno cuando le falla al Señor en cuestiones inmorales. Te despiste, el hombre no tiene misericordia. Así seas el presbítero, así seas quien seas. Yo alabo a Dios por la vida de Natán, el profeta que conoció el pecado de David, pero nunca lo divulgó. Nunca lo divulgó. Le dijo: David, has pecado. Y la palabra de maldición que se puso él solo, que era de muerte, todavía Natán le dijo: y no morirás, tu pecado será remitido a tu hijo. Como mi pecado y tu pecado ha sido remitido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero yo no entendía, siendo un ministro, yo todavía no entendía eso. Hoy en la mañana, no suelo hablar con nadie antes de predicar. Pero hay un evangelista, un joven, quizás como de unos 25 años, y espero me esté escuchando. A mí me gusta, predica mal. Pero cuando lo veo predicando en las calles, en el carro, se sube al carro y predica, me recuerdo, yo me veo en él. Pero hoy metí una enseñanza acerca de los tacones, de la ropa, y le dije: hermano, no te tuerzas. Deja eso para los pastores, le digo, deja eso para los maestros. Tú eres un evangelista, si es que lo eres. Si tú vas a estar condenando gente, suelta el evangelismo. Porque ni el mismo Jesús vino a este mundo para condenar al mundo. A él le decían los fariseos hipócritas: pero tú con los pecadores comes, ¿cómo vas a ser Dios y cómo vas a ser hijo de Dios? Era criticado, era señalado. Murió encuerado en la cruz del Calvario. Sus ropas le fueron desgarradas. Dice la Biblia y la historia de la muerte de Jesucristo, que no había parecer en él, molido, una sola llaga se le hizo todo su cuerpo. ¿Usted cree que Jesús en la cruz tenía ropa? ¿Usted cree que Jesús estaba allí en el madero vestido con un Oscar de la Renta, con un traje fino? Si bastante hacen con que en las figuras de ese homosexual que otros le llaman el Buki, que ponen como Jesucristo, porque esa idolatría. Dicho sea de paso, mi Cristo no está crucificado. Mi Cristo, a quien yo adoro, al Cristo de la Biblia, Él está sentado a la diestra del Dios Padre. Y yo juntamente con Él, dice el libro de Efesios, Pablo, hablando de misterios, porque ya hemos sido glorificados
Ya nosotros lo que pasa es que nos hace falta el nivel intelectual, el nivel de conciencia para entender y discernir eso. Por eso Pablo ora a la iglesia, dice, a la misma iglesia, oraba por él y les decía, dale discernimiento, dale revelación. ¿Por qué? En el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Dios. Porque muchos somos salvos, pero no sabemos ni cómo. Y no hay problema. Porque la Escritura no requiere de que tú seas un teólogo para ser salvo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Al que confesare con su boca y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Sin ninguna complicación. No hay necesidad de meterle catecismo a la iglesia para bautizarla. El gentil es salvo porque ya el Espíritu Santo vino a estar en él. Ya el Espíritu Santo le convenció de pecado justificado. Vea la experiencia de Cornelio y la experiencia del hombre que venía de adorar, del eunuco. Cómo ya Dios se había direccionado, cómo ya Dios había determinado salvarle. Es Dios en los gentiles. Es a los judíos a los que se les dice, usted tiene que reconocer, porque ellos están vivos. Los muertos, ¿cómo van a reconocer algo? Sino que hasta el Espíritu Santo viene y les da vida, por la misericordia. Por eso se cumple la Escritura que dice, Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Mi trabajo como evangelista es predicar el Evangelio. El otro día yo le decía a la gente desde el Borgo, desde donde predico de lunes a viernes con un megáfono, ustedes son las personas más privilegiadas que yo he conocido en mi caminar cristiano. Porque tengo 3 meses predicándoles. Porque yo no necesito un púlpito, como dijo un hermano, y usted anda buscando púlpito. No, 20 años prediqué fuera de un púlpito. En mi restauración. El Espíritu Santo siempre estaba ahí. El Espíritu Santo no se va del cristiano. No estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia, donde el Espíritu Santo se nos ha sido dado para que nos ayude a nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los jueces para que le ayudaran al pueblo. Hoy el Espíritu Santo vino para quedarse en nosotros. ¿Cómo crees que vamos a ser resucitados? Por el Espíritu que se nos fue dado. Es el poder del Espíritu Santo. Un cuerpo ya hecho polvo, un cuerpo muerto va a cobrar vida por la presencia misma del Espíritu de Dios. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué hiciste traer los huesos? ¿Por qué hiciste traer los huesos de José de Egipto? ¿Por qué no los dejaste allá? Hay un misterio. Estoy consultando la Escritura, estoy consultando, escuchando a los rabinos, escuchando, porque Jesús dijo que los escucháramos. Ellos saben. Ellos saben. Ellos saben. Nada más que no se tuerza, escúchelo, pero no se tuerza. Jesús dijo, escúchelo. Dios bendiga a Jonathan Piña por la revelación, por la información, por el tiempo que se ha tomado de ir a las profundidades, de enseñarme que, aparte de la Biblia, ¿sabe que ese hombre me ayudó a que yo dejara de idolatrar este libro? Hay muchos más escritos que 66 libros. El hombre fue el que cerró el canón, el hombre fue el que le puso de Génesis a Apocalipsis, fue el hombre. Nos han enseñado, discúlpeme que me salga el tema un poquito, nos han enseñado que Dios no habló de Malaquías a Mateo. Mentiras. Mentiras. Que no se haya escrito algo. Que Dios no le haya hablado a alguien o que no se encuentre un escrito dentro del canón de los... Esa es otra cosa. Pero Dios nunca, en la historia establecida aquí en la Biblia, Dios nunca ha dejado de hablarle al hombre. ¿Cómo es que se va a callar? ¿Por qué tendría que haberse callado de Malaquías a Mateo? ¿Por qué? ¿Quién nos ha dicho eso? El hombre. Porque hemos dejado de escuchar al Espíritu Santo. Pregúntele, hágale preguntas al Espíritu Santo.
Yo hablaba con este joven hace un momento porque él se mete en problemas de doctrinas, de hombres, por cierto, y culturales. Siendo un evangelista, que el evangelista predica que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hay deje a los pastores, a los maestros que condenen a la iglesia. Pero Jesús dice: yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Usted va a ver la Escritura a Jesús comiendo con los pecadores, sin condenarlos. La mujer que se dio en el acto mismo el adulterio, la llevaron a Jesús. Jesús le dijo, aparte de perdonarla, le dice: ni yo te condeno, le dice: vete en paz, nada más no peques más. La gracia fue sobre esa mujer, la misericordia. Yo también pequé. Yo sé por qué le digo, aparte de lo que el escritor está diciendo, y a grandes rasgos, yo le digo: caí al piso. Corramos, hagamos lo que hizo José. No importa que ya estés encuerado en la cama con ella, corre. Corre. El peor error que un predicador o un hijo de Dios puede cometer es tener una relación sexual con una prostituta. Es lo peor. Yo no estoy diciendo que con una hermana cristiana puede. Yo no estoy diciendo eso. Porque yo he visto hombres. Y fue mi experiencia. Yo no fui a un bordel, yo pequé con una mujer cristiana de la iglesia. Pero este pasaje dice específicamente que el adulterio, la relación sexual con una prostituta, le hace tanto daño al cuerpo que la Escritura dice: contra tu propio cuerpo pecas. Y yo he estado esta semana estudiando ese pasaje. Busqué el tumbaburros, el diccionario, porque hay algo más allá de lo que nosotros leemos encimita de ese pasaje. ¿Qué tanto afecta a nuestro cuerpo en la resurrección de los muertos el haber tenido una relación sexual con una ramera? Porque somos un cuerpo y el Espíritu Santo, listen, escúchame, el Espíritu Santo no se va de nosotros cuando pecamos. Si el Espíritu saliera de nuestro cuerpo, no hubiese poder de resurrección en nosotros. La presencia del Espíritu Santo va hasta la muerte. Es la presencia del Espíritu de Dios el que nos va a hacer levantar del polvo y resucitarnos cuando la voz se oiga en el cielo. Y dice el escritor, Pablo escribiendo, dice: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que le levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Hay una problemática espiritual eterna. Hay una problemática espiritual eterna para aquel que, estando en el Señor, tiene una relación sexual específicamente con una prostituta. Y la ciencia enseña, y cuando usted ve acerca de la guerra espiritual, usted quizás ha enseñado también que se abren portales. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted tiene una relación sexual, alabe. Mira el pensamiento que acaba de venir a mi mente. Que a esos pensamientos yo le digo al Espíritu Santo hablándome. Y me dice el Señor: ¿sabes por qué
Satanás contendía por el cuerpo de Moisés. Pero ahí lo vamos a dejar, yo tengo que estudiarlo. Solo vino ese pensamiento. ¿De quién es el cuerpo? La Biblia dice que cuando venimos a Cristo, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pero si nosotros lo hacemos con una relación sexual con una prostituta, ese cuerpo que es de Cristo viene a ser miembro del cuerpo de una ramera. Hay un amalgamiento ahí. Tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la ramera, el espíritu que está en la ramera, que se llama espíritu de desobediencia, de acuerdo. El espíritu de desobediencia, de acuerdo a lo que dice, mi alma alaba, el libro de Efesios capítulo 2, que estamos muertos, hay un espíritu de desobediencia que nos lleva a pecar, que opera en la prostituta. A eso le agregamos todas las enfermedades que ella hubiese podido tomar en sus relaciones pasadas, que hay mujeres que tienen como reto tener relaciones sexuales hasta con 10 hombres diarios. Y toda esa transmisión ha venido a esa mujer. Transmisiones de pecado, se abren portales. Hay transmisiones, de acuerdo a la ciencia, hay transmisiones de todas las enfermedades. Y se abren portales espirituales también, en donde vienen las maldiciones, en donde se abre un portal de un espíritu. Una hermana me decía, yo siempre prediqué que un cristiano no podía recibir, o un espíritu podía estar en él. Pero ¿qué es lo que pasó? Dice que su esposo la violó. La esposa es no cristiana y la violó un día. Ella no quería tener relaciones sexuales. Y fue ahí donde se abrió una puerta y un espíritu se apoderó de esa hermana. A donde Dios me permitió el privilegio de llegar, de preguntarle al demonio por qué y cómo se había metido ahí. Y déjeme decirle, él me explicó, hay testigos, vive Jehová en cuya presencia estoy. Su hermana en carne es testiga de eso, entre otros hermanos. Aunque el Espíritu mismo me dijo, esta mujer es pura, esta mujer es santa, esta mujer es esto, esta mujer, él me decía que la debilidad de ella era amar a los demás, que era una debilidad porque el demonio siempre va a torcer con una verdad, te va a querer meter una mentira. Después al hablar, cuando la hermana estaba en sus 7 o 10 sentidos cabales que tiene la mujer que nos superan, ella me dijo qué había pasado. El espíritu, cuando un cristiano es poseído, con mucha facilidad yo llego y le digo, tú no perteneces a este cuerpo, así que te vas. Le peleo mucho cuando es una persona no cristiana, y también le pienso, porque la Biblia dice que si el demonio sale, se va, y esa persona no busca a Dios, no busca la presencia del Espíritu Santo, su estado es peor, los demonios vuelven a regresar. Pero no estamos hablando de guerra espiritual. Pero vino ese pensamiento que yo le llamo el Espíritu Santo hablando. El Espíritu Santo me acaba de hacer una interrogancia y me dice, ¿sabes por qué? El cuerpo de Moisés era peleado por Satanás. Y es que la Biblia dice y enseña que nuestro espíritu se hace polvo. Pero ¿cómo se va a dar el poder de la resurrección si no es por el Espíritu Santo? Por un hombre entró la muerte y por otro entró la vida. Es el Espíritu de Dios que va a hacer que nuestro espíritu, lea 1 Corintios capítulo 15, que es el Espíritu de Dios el que va a hacer que nuestro cuerpo cobre vida. Dice la Biblia que cuando Jesús murió, las tumbas se abrieron y los muertos resucitaron y visitaron a sus familias. Hubo resurrección. Dice la Biblia que el amigo de Jesús ya 4 días había muerto, ya apestaba, ya hedía, usted sabe, un cuerpo putrefáctico, un cuerpo no hecho polvo pero podrido, 4 días de muerto.
Rema, Sohamai, Rema. Jesús se paró y le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué dice la Biblia? Y aquel cuerpo, Rema, aquel cuerpo vida tomó. Dicho eso, yo creo que el Espíritu de Dios no se va del cuerpo. Él se va hasta la tumba. ¿Por qué cree que los brujos no pueden usurpar un cuerpo? Van a los panteones y sacan calaveras, sacan huesos, pero no pueden tocar un cuerpo de un cristiano. Mi alma alaba su nombre, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Y cuando la trompeta suene, y cuando Dios hable con voz de autoridad, con voz de arcángel, de ángel, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por el poder de resurrección, por el poder del Espíritu Santo que está en ese cuerpo. Y lo que habremos quedado, dice la Biblia, el Espíritu Santo que está en nosotros va a cambiar nuestros cuerpos y seremos transformados en un cuerpo. ¿Quién cree que va a hacer eso? ¿La voz de Dios? No. El Espíritu Santo a través de la voz de Dios. El Espíritu Santo que está en nosotros transformará nuestros cuerpos. Se cumplirá la palabra que dice, ¿dónde está muerte tu corazón? ¿Dónde tu sepultura? Y el Espíritu Santo nos va a levantar. El Espíritu Santo nos va a construir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Por eso el escritor dice que nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo y no unirlos a una ramera. El peor error que usted puede cometer es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con una prostituta. Es lo peor que usted puede hacer. Yo le preguntaba al Señor, ¿y por qué no condenaste a David? Si aparte de tener a las mujeres, si aparte de tener a sus mujeres y concubinas, tenía a las mujeres de Saúl, y tú le dijiste, ¿por qué le dijo a través del profeta Natán? Aún te añadiera más, y el tema de conversación eran las mujeres, te añadiera más. Déjeme decirle que yo creo, por eso cuando alguien dice que una unión libre es fornicación, yo le digo que no. Cuando una unión de un hombre es como una ramera, ahí hay condenación para tu cuerpo. No te estoy mandando a pecar. Y yo sé que esto pesa, pero ¿qué quieres que yo haga? Yo no puedo soltar esto en cualquier lugar. Le he pedido a Dios que haya depósito. Por eso oré antes de empezar a hablar de esto, para que haya depósito en tu vida y puedas asimilar lo que yo estoy hablando y vayas a las Escrituras. Dice el pasaje, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, no se puede. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no son vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el espíritu
Nuestro espíritu cobra vida cuando venimos al Señor. Nuestra alma es regenerada. Nuestro cuerpo va a ser regenerado hasta que muramos y resucitemos. O sea que Cristo nos llame y estemos vivos, hasta entonces el cuerpo. Mientras usted y yo llevamos un cuerpo de pecado. Pero si usted lee las Escrituras, hay pecado que es contra Dios. Y cuando usted lee los 10 mandamientos, usted va a descubrir eso. Hay pecado, están divididos los pecados que es contra Dios, la idolatría. Hay pecado que es contra tu hermano y hay pecado que es contra tu cuerpo. El pecado de la fornicación con una ramera es un pecado que, si bien es cierto, no va a hacer que el Espíritu Santo salga de ti. No va a hacer que el Espíritu Santo no te va a condenar. ¿Por qué? Porque Romanos 5, 1 Corintios 5 lo dice. Y Romanos 8 también lo dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero yo te hago esa pregunta que me acaba de hacer el Espíritu Santo a mí. ¿Por qué crees que el cuerpo de Moisés fue peleado por Satanás? ¿Por qué crees tú eso? Yo soltando esta predicación, yo voy a la Biblia. Tu cuerpo, que decimos este es mi cuerpo y hago con el cuerpo lo que me da mi gana, no es tu cuerpo, es del Señor. No puedes darte lujo, vas a sufrir pérdidas. No puedes darte lujo de ser infiel a tu esposa y pensar que no pasa nada porque estás bajo la gracia. Hay consecuencias eternas. Hay problemas eternos. Porque este cuerpo también fue comprado con la sangre preciosa de Jesús. No te pertenece. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y deben de ser guardados, apartados, hasta la venida del Señor. Y Dios, a través de su Espíritu, está trabajando en nosotros. 20 años me bajé de un púlpito. He recobrado la unción. No al nivel de gloria con la que yo andaba antes. No al nivel de gloria. En donde los brujos llegaban, se lo digo delante, donde los brujos llegaban a pedirme ayuda a la iglesia. Tanta era la unción que yo andaba llevando. Pero el Espíritu Santo nunca te abandona. Porque Él está ahí. Este cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Dice, huir de la fornicación. Porque la fornicación, los pecados morales te andan siguiendo. Pablo a los corintios les enseña que si están dedicados a la oración, por acuerdo con tu esposa, dice que dejen la oración y que vayas y cumplas tu deber conyugal, que no te niegues el uno a otro. ¿Por qué cree usted? Porque si algo cuida a Dios, es que el enemigo no nos toque y nos gane el deseo sexual. Cuando hay un pensamiento inmoral en mi cabeza, por algo que vi por ahí, que se antojó, ¿sabe qué hago? Yo corro a mi esposa. Corro en el sentido de que yo voy a ella. Y así esté lavando los trastes, que me perdone mi esposa por esto. Y así esté lavando los trastes, haciendo lo que esté haciendo. Yo le digo, venga, yo la necesito. Porque la Biblia dice, en el libro de Corintios, que aunque estemos sosegadamente en la oración, que dejemos la oración. Un día en Estados Unidos, con esto termino, yo le dije al pastor,
pastor, le digo, estoy viviendo esta situación, yo aquí en Estados Unidos estoy solo, pero hay apetitos sexuales en mí, le dije, y es una lucha. ¿Sabe qué me dijo el pastor? Con ignorancia. Dios lo bendiga, lo amo mucho, es un chileno. Hermano, métase, me dijo, escuche lo que me dijo, métase una semana de ayuno y oración y va a ver cómo a usted se le va eso. Error, el gran error que puede cometer un ministro es descuidar a su esposa conyugalmente. El peor error que puedes cometer tú es negarle a tu esposa, a tu esposo, una relación sexual. Cuando tú le niegas a tu esposo una relación sexual, cuando él te la pide es porque la necesita. Y por eso Pablo dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún convenio que hayan entre ustedes, para ocuparlo sosegadamente la oración. Pero dejad la oración y vuélvanse a juntar, o sea, vuelvan a tener relaciones sexuales. Yo antes ayunaba un mes y no tocaba a mi esposa. Cuando yo descubrí esa escritura, yo dije, no, esto no es así. Yo tengo amigos pastores que sus esposas los han engañado, los han dejado, porque ellos son espirituales, son sacerdotes, pero no son reyes. Están metidos solo en lo espiritual, en lo espiritual. No le niegues el acto sexual ni a tu esposa, ni la esposa al esposo. Porque la única manera de vencer la tentación no es a través de la oración, perdóneme. Cuando uno ayuna y ora, usted tiene más potencial sexual. Ahí le doy una fórmula para aquellos que tienen problemas. Porque tu cuerpo se desintoxica. Y hay más apetito sexual. Vete a la cama después de comerte 8 tacos y tú me dices si se te antoja tu pareja. A un día de ayuno y vete a la cama y tú me dices qué pasa. Pastor, ¿por qué habla eso? Porque es que la Biblia es enfática, es clara. Quiero encontrar el pasaje y con eso termino. Mi alma alaba su nombre. Por aquí está el pasaje. Yo lo voy a publicar en las redes sociales, que está en 1 Corintios 7, si no me equivoco, que debemos dejar la oración y llegarnos a nuestra esposa. Dice 1 Corintios 7, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Por qué? Por causa de la fornicación. Dice, el marido cumpla con la mujer, estoy en 1 Corintios 7, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. No hay me duele la cabeza, no hay lo hacemos mañana. No, tu esposo quiere hoy, hoy le tienes que dar. Tu esposa quiere hoy, usted es celosa, sírvale comida a su esposo. Es que nadie que ya comió 3 piezas de pollo se va a querer comer 3 piezas de pollo allá afuera, si ya se la dieron en su casa. Nadie, ningún hombre que ya, a menos de que esté enfermo y que no ande el Espíritu de Dios, pero nadie que esté en el Señor y su esposa le atienda conyugalmente va a andar con esa tentación. Es celosa, sírvale con más frecuencia a su esposo. Deje de ser tóxica. Mándelo comido a la calle. Cuídelo. Lo primero que hacen las mujeres cuando se molestan con uno es negar el acto sexual. Cuando haces eso, no te quejes cuando tu esposo te falla allá afuera, porque es tu culpa, mujer. Pastores, cuando tu esposa te falle, no la culpes porque es tu culpa. Te dedicas tanto a la iglesia, te dedicas tanto a las cosas del Señor,
que descuidas lo que la Biblia llama el deber conyugal. Yo he visto mujeres de Dios enamorarse del baterista, del salmista, del hermano de la iglesia y dejar a los pastores. Yo lo he visto. La mayoría de suicidios de pastores, porque ellos se quitan la vida, es para evitar el escándalo que eso produce. Porque uno se pone una escarlata aquí, uno es criticado. ¿Sabe cuál es el pago del que le falla al Señor? ¿Sabe cuál es el pago del pastor que le falla al Señor? Siendo casado y estando en el ministerio, es que toda la vida será señalado. 20 años soporté. 20 años. Y aunque no pequé con una prostituta, me costó levantarme. Y yo le decía al Señor, ¿por qué lo permitiste? Porque yo culpé al Señor. Porque yo le decía al Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. En mi caso, Dios me dijo, Satanás te pidió para zarandearlo. Eso fue permitido. Pero yo he orado, dijo el Señor, que tu fe no te falte. Y hoy es el tiempo de tu restauración. Por eso, amados hermanos, nos llamamos Ministerio de Restauración Cristiana. ¿Por qué? Porque yo también pequé. Y la iglesia ni los pastores, que eran mis amigos, me ayudaron. No me ayudaron. Yo alabo mucho al Señor por la esposa de mi pastor, la pastora Doris, que conoce mi historia. Se llama Doris, ella es mi pastora. Aunque no le guste a aquellos que dicen que no hay pastoras. Siempre me dice, ella me decía de cariño Michelle, cuando yo estaba en la iglesia. Te amo mucho, sierva de Dios. Ya son unos ancianos. Todavía en las redes sociales me dice, Dios lo bendiga, ministro, Dios lo bendiga, pastor. Y ella conoce mi historia. Dios te bendiga. Mi pastor Alfredo me enseñó la gracia. Desde el día en que llegó y habló conmigo, yo estaba allí en un libro anotado, señalado, y él arrancó la hoja y dijo, aquí es borrón y cuenta nueva. Aunque no me dijo, así funciona la gracia, él me enseñó eso. Por eso usted, que ha caminado conmigo en el ministerio, usted se va a dar cuenta que yo nunca he llamado a nadie al reconcilio. Hay gente que en el ministerio se ha ido 3 meses, 4 meses, regresa. Nunca le he dicho, hermano, quiere pasar a reconciliar. ¿Sabe por qué? Porque hace 2000 años y cachitos Cristo nos reconcilió con papá. Nunca nos ha dejado. El antónimo de eso sería, nunca se ha roto ese reconcilio. A menos de que usted deje a Cristo y se vaya a la ley. Porque Pablo dice, el que por la ley se justifica, de la gracia ha caído. Pero cuando usted deja a Cristo y le hace afrenta al Espíritu Santo y se va a la ley, ya no existe reconcilio. Pero no es por causa del pecado, es cuando usted deja a Cristo y hace afrenta al Espíritu de gracia, dice la Escritura. Alabe. Porque por ahí hay una locura, perdóneme, diciendo que no hay reconcilio en el Señor, que usted no puede regresar a la iglesia, que usted no puede ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cuándo te sacó el Señor? El Espíritu Santo no se va de nosotros. El que peca con un pecado de inmoral, de fornicación con una prostituta, porque el pasaje no lo podemos sacar de contexto. El que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Por eso la Biblia, no os unáis en yugos desiguales. Usted debe de casarse y llegarse a una mujer cristiana, que también es parte del cuerpo de Cristo. Hermano, entonces yo puedo pecar en fornicación con una hermana. Yo le diría que no, que Dios al que ama castiga y disciplina. Le va a ir mal. No hay condenación, pero le va a ir mal.
porque ya no hay ira. Ya nosotros de una vez y para siempre somos perdonados, dice Hebreos 10:10, versículos del 10, 11 y 12, para el que quiera cuestionar mi fe. Perdonados de una vez y para siempre. El peor error que un cristiano puede hacer es meterse con una ramera. Recuerde esto, somos templo y morada del Espíritu Santo hasta el día de la redención. Usted va a la tumba, usted es polvo, el Espíritu Santo sigue ahí en usted. La voz va a sonar, dice la Escritura, con voz de arcángel, trompeta de Dios, con autoridad, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que tu cuerpo no esté siendo peleado como el cuerpo de Moisés en una tumba. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos templo del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, aun cuando pecas, no se va de ti. Si tú tienes una información bíblica o una revelación que no esté en la Biblia, pero Dios te haya revelado, escríbeme y sácame de mi ignorancia. Pero mientras alguien no me convenza de lo contrario, yo seguiré creyendo que el Espíritu de Dios no se va de ti cuando pecas. En el caso de Sansón, es porque el pacto antiguo, nunca el Espíritu Santo estuvo dentro de una persona, nunca fueron llamados templo y morada del Espíritu de Dios. Pecabas, el Espíritu Santo se iba. David pecó, ¿por qué cree que David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu? Porque él conoce la historia de Sansón. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que en el antiguo pacto el Espíritu Santo se iba. Hoy, en el tiempo de la gracia, usted peca, el Espíritu Santo sigue ahí. ¿Por qué cree que se restaura? ¿Por qué cree usted que se restaura? Porque no es usted, es el Espíritu de Dios restaurando nuestras vidas. ¿Por qué cree que estoy aquí sentado? A mí nadie me paga, nadie me da una ofrenda, nadie me dice, pastor, con excepción de mi hermano Francisco, voy a aclarar eso. Dios te bendiga, nuestra hermana Miroslava, que nos apoya en este ministerio. Aunque ellos están en Tuxtla, todavía apoyan este ministerio. Dios les paga. Pero a mí nadie me paga para decir que yo tengo que levantarme todas las mañanas a predicar. A mí nadie me paga para que yo vaya a predicar todas las tardes, aún con calentura, con fiebre, con mi garganta obstruida. ¿Sabe por qué lo hago? Porque el Espíritu de Dios me atrae a hacer esas cosas. Me lleno de gozo cuando no predico, yo estoy triste. Mi esposa, yo le digo, no vamos a ir a predicar, porque aunque ella no predica, sale al frío con mis hijos, los enchamarramos bien y nos vamos a predicar. ¿Sabe quién hace eso? Y por eso le digo a la gente que es bienaventurada, porque tengo 3 meses y medio aproximadamente predicándolos, invirtiendo. Ahí en ese púlpito llamado El Bordo no se pide ofrenda. Le hablo del amor de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, del poder que el Espíritu Santo tiene, el efecto que el Espíritu Santo tiene en nosotros. Y que el gentil está muerto y un espíritu lo lleva a la desobediencia, pero cuando viene a Cristo, dice la Biblia en el libro de Colosenses que pasamos del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, y es el Espíritu Santo el que ocupa este templo. Y somos templo y morada del Espíritu de Dios. Alabe, gracias Señor. Ahí viene revelación tras revelación mientras predico. Yo también pequé. Yo sé lo que es fallarle al Señor en el ministerio. No te lo aconsejo. Un solo día, y con esto son 2 veces que yo predico esto. La primera vez fue en un seminario de pastores. 10 se acercaron y me abrazaron y me dijeron, unos llorando, pastor, gracias por el valor que tuvo de hablar de usted.
y no sabe cuánto me ha ayudado. Otro me dijo, pastor, yo sé lo que usted está diciendo. Él me mandó un mensaje y me dijo, yo también pequé. Pero en su mayoría se levantaron, terminaron de comer porque hubo un alimento después del mensaje y se fueron, criticándome, señalándome. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y eso lo dice la Biblia, que el que me juzgó va a ser juzgado con una cuarta más. Esa gente que critica los ministerios, que un día pecaron, que un día fallaron y son intachables, por el simple hecho de condenar a tu hermano, estás haciendo uso de la ley y te haces reo de ella. Tú mismo vas a caer en el pecado. Alabe, Dios es bueno y misericordioso. Para la gloria de Dios, puedo decirte, yo también pequé. Gracias a Dios no fue un pecado con una prostituta. He tratado a largo rasgo de enseñarte un poquito del problema que se da en nuestro cuerpo para el día de la resurrección. ¿De quién será ese cuerpo? ¿De quién? La presencia del Espíritu Santo está en nuestro cuerpo, no se sale, te mueres, no se sale. Ese cuerpo tiene que cobrar vida. Estás muerto. Y un muerto, ¿cómo va a oír la voz de Dios? Es el Espíritu de Dios el que te va a decir, vámonos, ya nos vamos. ¡Ey! ¡Vámonos! Ya nos vamos. Por eso la mujer llegó y, ¿dónde lo habéis puesto? Porque para un judío los cuerpos deben de ponerse en un lugar y no deben de tocarse de ahí. No deben. Dios va a hacer una obra maravillosa, milagros, aun cuando estamos muertos. Porque algunos son incinerados, algunos son tirados al mar. Y la Biblia dice que el mar entregará a sus muertos. Así hayan tirado tus cenizas al mar. Que dicho sea de paso, es un tema muy peleado, pero procura que no seas cremado. Procura, que no es tu voluntad, va a ser voluntad del que esté vivo. Pero podrías decirle, miren, por favor, no me cremen. Porque yo veo tu cuerpo esparcido en el mar y las partículas comidas por los peces. Es que es una locura, es un milagro eso. Y un milagro no tiene explicación. Es una locura. Por eso es un milagro. Si usted ha sido restaurado, levantado, sanado y puede explicar lo que le pasó, entonces no es un milagro. El milagro de la resurrección. ¿Cómo va a ser eso el Señor? No lo sé. Pero Él está diciendo que nuestros cuerpos son templos, están unidos a Él, somos un amalgamados con Él. No es para la fornicación. No te metas con... El peor error que un cristiano puede hacer es meterse con una prostituta. Porque el día de la resurrección tu cuerpo va a ser peleado. Por eso Pablo dice en el libro de Corintios capítulo 5, entréguenlo a Satanás para que Satanás lo destruya. Y que él sea salvo en el día del juicio. Por eso la Biblia dice que el que peca contra su propio cuerpo, el que destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a él. Ese pecado nos lleva hasta la eternidad. No te metas con una ramera. No te metas, nunca hagas eso. Nunca. Arregla esa situación. Yo no te estoy diciendo que sí puedes pecar con una mujer que es cristiana. Yo no estoy enseñando eso. Yo estoy enseñando la verdad dentro del contexto. Nunca peques con una ramera. Porque tu cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Nadie te vio, tu carro es polarizado. Le dijiste a tu esposa que estás en la oficina, que ya vas a llegar.
que se alargó el trabajo, que hay una reunión, lo que quieras decirle. Le dices a la hermanita o le dices a la prostituta, agacha tu cabeza, vamos a entrar al hotel. Nadie supo, nadie sabe. ¿Cómo que nadie supo, nadie sabe? ¿Y a dónde se fue el Espíritu? El Espíritu de Dios está ahí, está contigo, pastor. Está contigo, predicador. Ahí está el Espíritu de Dios. Tú pecas inmoralmente y te vas al piso. Y empiezan las repercusiones. 20 años me ha costado levantarme. Y no fui yo. Fue el Espíritu de Dios que me dijo, quiero que me vuelva, oiga esta palabra, se lo digo delante, quiero que me vuelvas a servir. ¿Sabe qué le dije? No. Altercando yo con Dios, no. Mira, yo vivo feliz, yo tengo dinero, tengo casa, tengo carros, microbuses, tengo lavados, tengo quien me dé dinero si yo quiero, tengo una fuente de ingresos. ¿Para qué quieres que te sirva? Para desgastarme con la iglesia, que la iglesia ni siquiera me apoye. Para eso le dije yo al Señor de Sevilla. Pero es que no era de mí. El Espíritu Santo me dijo, levántate, porque quiero que me sirvas. Yo le dije, no. Y mi no era rotundo. A los 15 días llegó un pelotón no sé de dónde, rodearon mi casa, me secuestraron, me torturaron. Cuando reaccioné yo estaba en un penal, acusado de homicidio, acusado de drogas, acusado de todo, sin haberlo hecho. Dios vive Jehová en cuya presencia, que yo no tuve nada que ver en nada de eso. Me fueron a traer de mi casa. El reporte decía que tenían un retén y que me habían puesto persecución. Dios, eso fue Dios. Por eso cuando yo salí de ahí empecé a orar por todas las personas involucradas. Porque por haberle dicho yo no al Espíritu Santo el día que me dijo yo quiero que me sirva, ese día yo fui orando a buscar un lugar, en un lugar que se llama Cerro Hueco, y vi un salón, y era mi esposa y 2 hermanos que vivían con nosotros en la casa, y cuando yo pasé por el salón yo empecé a llorar, y el Espíritu Santo me dijo, aquí quiero que me sirvas. Y ahí empecé a ver yo la gloria de Dios. Estaba tan inseguro de mi llamado, pero tan inseguro, que allá había una fuente de agua que baja desde una cueva y siempre la gente se está bañando. Un día iba mi esposa, mi hija y un homosexual que se congregaba con nosotros y vivía en mi casa. Y yo dudando de mi llamado, yo le dije, Señor, aquí estoy ya sirviéndote, pero muéstrame que tú estás conmigo. Se lo digo para la gloria del que vive. Yo me bajé, le puse las manos al agua y le dije, haz que esta agua se seque. Allí 24/7 en todo el año baja agua. Al siguiente domingo cuando regresé, estaba seco. Fui con mi esposa hasta la fuente, hasta allá arriba, y no estaba virtiendo agua. Y yo dije, regresó la unción, regresó el poder, regresó la autoridad. La misericordia de Dios ha sido grande conmigo. Ahora le dijo a los brujos, tengo un discípulo que se llama Yoyo. Ahí están mis redes sociales. Es uno de los brujos, es mi discípulo. Yo le hablo de Cristo, yo le evangelizo. Yo le digo, Dios te ama, Cristo te ama. Le evangelizo a los brujos y cuando se oponen, topan con pared. Porque saben lo que ando llevando. Ellos saben quién soy yo en el Señor. Pero me costó 20 años. No peques. Y si estás en el pecado, en la fornicación, suelta eso. El Espíritu te anhela celosamente. Él nos anhela. Él nos quiere para Él. El pueblo de Israel, Deuteronomio 33:21, provocó a celos a Dios. Provocó a ir a Dios y por eso Dios los castigó. Huye de la fornicación, ya sea que te ande siguiendo, que te esté alcanzando, y la única forma de huir de la fornicación no es ayunando y orando, sino teniendo relación sexual con tu esposa.
Lo dice Primera de Corintios capítulo 7 en adelante. No le niegues a tu esposo. Si tu esposo es de esos locos que se mete 30 días de ayuno como yo, ve y dile, tócale la puerta, no amor, perdóname. Y dígaselo. Yo tengo necesidad de tener una relación sexual. Y no tanto por ti, sino que tienes que ayudar a ese hombre. Porque a veces nos apartamos tanto para Dios. Y el deber conyugal es santo, puro. Usted no peca. Usted puede estar ayunando y no coma comida, pero a su esposa no la descuide. A su esposo no lo descuide. Dice Pablo, deje por ahí la oración. ¿Por qué? Porque si algo cuida a Dios a través de ese regalo que nos ha dado de la relación sexual, es que nosotros no pequemos. Por eso Pablo dice, a menos que tengas un don de continencia. Pero si te estás quemando, dice, mejor cásate. Porque usted no me deja mentir. Cuando usted era novio, cuando usted era novia, cuando había un beso pasional, un acercamiento de cuerpo, te quemas. Hay un fuego dentro de uno. Eso, dice la Biblia, tiene que ser para tu esposa, para tu esposo. Vamos, lo voy a decir, vamos, iglesia, a tener relaciones sexuales con tu pareja. Vamos, te animo. En el nombre del Señor. No te niegues. No lo niegues. A menos que sea un acuerdo. Y si el acuerdo es por la oración, dice que deje. Mira cuál importante es. Para que nuestro cuerpo sea guardado para el Señor. Y no tenga que ser peleado el día que el grito, la voz de Dios se dé en el cielo. Somos cuerpo, parte del cuerpo de Cristo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios va con nosotros hasta la tumba. Por eso los brujos no pueden usurpar tu cuerpo. Por eso usted va a escuchar que los brujos dicen, miren, vayan a traerme un hueso Yo tenía un compañero en la escuela que el papá de él se dedicaba a eso. Dicho sea de paso, no le ponga prendas a sus seres queridos cuando se mueren. ¿Sabe qué hacía mi compañero de clases y el papá, el tío y otros familiares? Escarban otra vez y le roban todo lo que usted le pone. Anillo. Ahí están viendo, usted cree que está llorando por el muerto, está viendo que le pusiste. Dice mi amigo que trajes, pistolas, lo sacaban. Él mismo llevaba un revólver que dice que lo sacó de una caja de un muerto. Pero los brujos, usted va a escuchar esto, que él manda pedir, alaba, sí señor, ellos mandan a pedir cosas al panteón, al cementerio, como usted le llame, y ellos dicen que no vaya a ser hueso o tierra del cuerpo de un cristiano, porque entonces yo no puedo trabajarte, te dicen eso. Y entonces recomiendan que si aquí hay un cristiano, y hay 2 muertos no cristianos, dicen que hasta el tercer muerto es ocupen. Porque es tanto, lo voy a decir, y lo voy a respaldar bíblicamente. Es tanta la presencia del Espíritu Santo en tu cuerpo que contamina a los vecinos. Dice la Biblia, ahí le va, que el siervo Eliseo murió de la enfermedad que él tenía. Pero dice que un día mataron a un hombre, lo tiraron y cayó sobre los huesos de donde había sido puesto. ¿Y qué dice la Biblia? Que aunque Eliseo había muerto de una enfermedad, que la Biblia no dice qué enfermedad, dice que ese muerto que tiraron donde estaba Eliseo, dice que cobró vida. ¿Por qué cree usted? Por causa de la doble porción del Espíritu que Eliseo tenía aún estando muerto. El Espíritu Santo con nosotros va hasta la eternidad.
somos sellados. Los brujos nos respetan aún estando muertos. No pueden usurpar nuestros cuerpos. Hay una ley espiritual que no les permite. Pero pregúntese por qué el cuerpo de Moisés fue peleado. Dios te bendiga. Yo oré, pedí a Dios no hacerle daño a nadie con mi testimonio. Pero es mi deber enseñar a los siervos de Dios que usted no debe de tocar una ramera. Usted no debe de hacer eso. El pecado de fornicación con una ramera es el pecado más grave que tú puedes cometer contra tu propio cuerpo. Y yo no sé, me gustaría saberlo, cuál es la problemática que se va a dar en la resurrección. Si usted, siendo hijo de Dios, se amancilla. La Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Usted deje de estar juzgando a nadie. Si usted juzga un problema inmoral, un problema de fornicación o adulterio, usted no es hacedor de la ley, usted es juez. ¿Y quién te ha puesto como juez? No tiene que andar juzgando a nadie. Mire, si usted está bien en su matrimonio, gloria a Dios. Si usted está juzgando otro matrimonio, mañana usted va a estar en esa misma condición. Eso es Biblia. Deje de criticar a su hermano, a su hermana. Déjelos. Romanos 14:6 dice, 4-6 dice que quizás para nosotros estén caídos, pero poderoso Dios para levantarlos. Dios está haciendo un trabajo en ellos. Deje de condenar a nadie. Y lo que es más, no deje que nadie lo condene. Cristo murió por usted. Y Él dice, ni yo te condeno. Le digo a la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, ni yo te condeno. Pudiendo Él haberlo hecho, ¿qué ella hace? La perdona. ¿Qué le dice? Vete y no peques más. La ley quería matarla. Y podía y debía matarla. Pero lo hubieran hecho allá donde la encontraron. Pero se la trajeron a Jesús y Jesús habló a la conciencia y hizo ver que todos somos pecadores. Dios te bendiga. Deja de decir amén en las redes sociales y menos cuando se señala un ministerio. No hagas eso. Acarreas condenación para tu vida. No hagas eso. Algunas veces no son ni cristianos. Allá aparecen los cristianos, dice, y ponen una postal, un hombre o una mujer con un demonio. Los cristianos así están. Eso no es así, hermano. Y empiezan, amén, 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 amén. Todos los que dicen amén, que sus hogares están bien. Por haberte puesto de acuerdo con ese que está juzgando un matrimonio, tu matrimonio va a ser fallido. Porque con la vara que mides serás medido. Y con una cuarta más. Alabe. Es que la Biblia es un misterio. Yo le pregunto al Señor, ¿y cómo vas a juzgar a Oseas si tú mismo le dijiste que se metiera como una ramera y que la mujer pariera hijos? Ese no es tu problema, me dijo Dios. Problema mío, yo le dije con un propósito y ahí se acabó. Metido, pues me dijo en otra palabra. Usted no se meta, usted cállese. Yo soy Dios. ¿Y cómo es que este hombre pecó? Y usted cállese. Que el asunto es con Dios. Mi relación no es con usted, es con Dios. Si usted quiere seguirme, sígame. Si no, pues no me siga, no pasa nada. Pero ve, cállese. Porque yo ya viví mi proceso. Mi castigo. Pasado un proceso que no se lo deseo ni al diablo. Gracias, Señor. Termino diciendo, el Espíritu de Dios no se va nunca una vez que viene a ti. No se separa de ti. Vas a ir a pecar, allá está el Espíritu Santo contigo. Allá está. Alabe, que Dios es bueno. Y dos,
Si por aquella de las debilidades llegases a pecar, no lo hagas con una ramera. No peques con una ramera. Eso trae consecuencias eternas. Trae consecuencias eternas. Dios te bendiga.